El mensaje es mucho más complejo de lo que se pensaba, según Daniel Abate del Instituto Ludum de Sicilia, a la hora de decodificar cada una de las 15 líneas del mismo, según lo que estaba comentando este señor, y decía que se pensaba que la aplicación de la teoría del trastorno bipolar o la esquizofrenia podría tener sentido, y de hecho estuvo buscando datos sobre la vida de María, pero al publicar estos primeros resultados no ha expuesto ni un solo dato sobre la personalidad de la monja. Eso sí, es curioso que María acabase firmando la carta con unas palabras enigmáticas. Desde luego decía "oh, yo". Bueno, desde luego, ¿qué significarán? Aquí, por supuesto, queda un misterio rarísimo. Evidentemente, el mal existe y lo vemos a diario, existe y nadie puede negarlo, pero claro, ¿puede tomar forma y puede ir en contra de un estamento como la Iglesia? ¿Qué necesidad tendría? ¿Podría ser real la experiencia de María y que sus visiones se completasen con otras que han aparecido a lo largo de la historia y que el mal se presente a personas que sean más sensibles que otras? ¿Podría de hecho María haber sido más sensible que otras personas a la hora de recibir ciertos mensajes? Si esas entidades realmente existieran y quisieran dar un mensaje a los seres humanos para destruir a un estamento, a una entidad, a una religión que representase el bien o que se creyera que representase el bien. Un caso más que difícil porque mezcla muchísimos temas. Y claro, es muy interesante ver el enigma desde un punto de vista global, ya que existen muchos casos de personas que dicen ver entidades y que llegan a vivir, la verdad es que llegan a hacerlo, llegan a vivir auténticas experiencias en donde el mal aparece de repente en su vida, en una vida completamente normal, y la ciencia expone que estamos ante un caso del síndrome de Tourette o ante una de las múltiples variantes de epilepsia que existen. Cierto es que estas enfermedades neurológicas ocurren, bueno, pues ahí están, de repente te ha tocado y pues ahí estás. Y dentro de esas enfermedades, pues resulta que te pasan cosas, hay hechos como violentas convulsiones, lanzamientos al suelo de las personas que las sufren, retorcimientos de mandíbulas y salida de espuma por la boca, o incluso también hay pacientes en donde pues tienen muchas migrañas que llegan a ser tan fuertes que llegan a desembocar en visiones místicas. Esto es así y a día de hoy pues lo cierto es que la ciencia solo conoce drogas para parar los síntomas, no conoce cura para estas enfermedades. Esto hay que dejarlo claro desde el principio, son drogas, no curas. La hipermanía y los trastornos depresivos desembocan también en comportamientos que pueden interpretarse médicamente como posesiones, y esto ha ocurrido durante toda la historia. Esto es así, es ciencia y ha ocurrido toda la vida. Pero claro, como decía al principio, es ciencia contra espíritu, tanto en el cosmos como en nosotros. Es posible que haya casos que puedan explicarse y hay casos que no. Es curioso que en el tema de la epilepsia, que afecta al lóbulo temporal o también al sistema límbico, dos de las áreas que suelen afectar, bueno, pues que se suelen afectar por esta enfermedad, en donde se genera una sobreactividad eléctrica entre las neuronas, se sufran ataques y episodios de éxtasis místicos y se escriban sobre temas metafísicos. Yo ahora mismo estoy haciéndolo. Y también hay gente que se pone a rezar en general sintiendo un estado de bondad extremo. Esto lo escribe, por ejemplo, un psicólogo que se llama Arnold J. Mandel. Pero claro, ¿sería posible que alguien realmente fuese una persona tan sensible como para que fuese un receptor de lo que sería esa espiritualidad y no tuviese ninguna enfermedad mental y que fuese capaz de expresar una especie de mensaje a la humanidad?
Hay muchísima gente que opina que el cristianismo es real y podría, por tanto, ocurrir lo contrario. Y claro, siendo eso así, ¿podrían esos mensajes pues estar dirigidos contra el estamento más importante en esos momentos, como podría ser la Iglesia, como representante de Dios por parte de los seres humanos? ¿Podríamos hablar de una inducción de pensamientos, de un momento de la vida de una persona en el que de repente estalla una mente y aunque no haya dado problema nunca, de pronto se cree una falsa memoria o una falsa visión? Es que estamos hablando siempre de ciencia contra espiritualidad. Existe un estudio de la psicóloga Elizabeth Loftus del Journal of Experimental Psychology, en el que se expone, disculparme el mal inglés que a veces tengo, es que soy del barrio El Pilar, de Barripi, en fin, en el que, bueno, pues se expone que existe una relación entre los miedos de las personas y las posesiones, como una reacción del cerebro o algo que está pasando en la vida real, que sería como el poder de la sugestión, y según la psicóloga, esa sugestión sería potentísima a la hora de crear nuevos casos y a la hora de ver imágenes relacionadas con este tema, como que tus miedos son capaces de llegar hasta el punto de hacer que tú te creas directamente que estás poseído. Pero claro, por otra parte, en el Vaticano, y tras ser eliminada su figura en el Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II expuso que todas las diócesis del mundo deben tener a un hombre que sepa realizar actividades perfectamente organizadas y serias encaminadas a realizar exorcismos. Exorcismos en el siglo XXI. Claro, ¿tanto miedo tiene el Vaticano de que esto siga ocurriendo? Con todos los medios y con toda la fortuna, con la mala prensa que puede ocasionarles todo esto, con todo el dinero que tiene el Vaticano, sigue creyendo en esta lucha de poder, pudiendo acceder además a los mejores tratamientos de esquizofrenia existentes. ¿Acaso no tiene experiencias como por ejemplo la de una chica llamada Anneliese Michel para distinguir qué podría ser posesión y qué podría no serlo? ¿No ha sabido diferenciar ciencia y espiritualidad al respecto de lo que le pasó a esta monja del siglo XVII, y sus servicios secretos no han sabido encontrar en toda su historia, siendo los más allegados al poder, ningún parentesco con este software, con la inmensa riqueza que este estado posee? ¿No han sabido encontrarlo en la Deep Web? Es muy curioso porque, claro, sorprende sin duda que un estamento con un estado propio, ¿no?, con la cantidad de riqueza que tiene, pues no haya conseguido localizar ese software, ¿no? También sorprende muchísimo que un estamento con un estado propio, con una sociedad cuyos valores se alejan cada vez más de las fes religiosas y en pleno siglo XXI, mantenga este tipo de figuras si no existieran casos completamente ocultos a la opinión pública. Y sorprende más que, por ejemplo, en 2013, que se sepa, al menos haya habido más de 300 incidentes de exorcismo solamente en Italia. Sorprende también que exista miedo al hablar de estas cosas, porque los seres humanos nunca sabemos a qué atenernos cuando comentamos esto. Lo único que puede saberse es que los servicios secretos, según estos científicos de Sicilia, y sin decir los nombres de qué país o de qué países, utilizan el software para decodificar los textos supuestamente narrados por parte del demonio o de muchos demonios a esta monja del siglo XVII. Claro, si realmente estuviéramos hablando de una carta real y de una carta escrita por una persona extraordinaria dentro de la historia del ser humano, lo increíble es que habría un nexo de unión entre todo
esto usando una de las herramientas que podrían encontrarse ni más ni menos que en la Deep Web. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.